En la razón anterior por la que Cristo había muerto y había sufrido en la cruz, nos hablaba acerca de la resurrección en la que Dios manifestó que Cristo había satisfecho su ira y que había pagado el precio y que la resurrección había sido la demostración de que Él había recibido este pago. Pero en sí la resurrección también representa el poder y la autoridad que Dios mostró, revelado a través de la resurrección de Cristo, venciendo la muerte y triunfando como Hijo de Dios, y el cual a través de la resurrección mostró y nos dio a conocer el poder de Dios. Ahora vamos a ver que también una de las razones por la que Cristo sufrió y murió fue también para mostrar la riqueza de su amor, del amor de Dios y de la gracia de Dios hacia los pecadores. Para eso vamos a utilizar tres textos, uno en Romanos, otro en Juan y otro en Efesios. El primero de ellos está en Romanos capítulo 5, entre los versículos 7 y 8, y nos dice lo siguiente el apóstol Pablo. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Juan capítulo 3, versículo 16, uno de los capítulos más conocidos entre el pueblo cristiano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el tercer versículo que vamos a utilizar hoy día es el de Efesios capítulo 1, versículo 7, donde el apóstol Pablo también nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Y la medida del amor de Dios por nosotros se muestra en dos cosas. La primera, una de ellas es el grado de sacrificio en salvarnos de la condenación de nuestro pecado. Y la otra cosa, o el segundo grado de esto, es la falta de mérito que teníamos con Él y aún así nos salvó. Podemos oír que la medida de sus sacrificios en las palabras de Dios mismo, una de estas medidas es que Dios dio a su Hijo y a su Hijo único. Y también oímos esto en las palabras que Dios utiliza para referirse a Jesucristo. Y una de estas palabras es Cristo. Esta palabra Cristo es un nombre basado en un título griego que se dice de la misma manera, Christos. Pero esta palabra significa el ungido o Mesías, ¿ya? Y es un término de gran dignidad, el cual el Mesías sabíamos iba a ser el rey de Israel. Y él era quien conquistaría a los romanos, traería paz y también traería seguridad a Israel. Así que la persona a quien Dios envió para salvar a los pecadores fue su propio divino Hijo, su Hijo único, el Rey de Israel y en efecto el Rey de todo el mundo. Cuando agregamos a estas consideraciones la horrible muerte por crucifixión que Cristo soportó, se hace claro que el sacrificio del Padre y del Hijo, indescriptiblemente grande, son aún infinito. Porque cuando se considera la distancia entre lo divino y lo humano, vemos que Dios escogió hacer este sacrificio para salvarnos. Entonces la medida de su amor por nosotros aumenta aún más cuando consideramos nuestra falta de méritos. Porque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona. Pero Dios dice en su palabra que Dios demuestra o nos muestra su amor con nosotros en esto, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces merecíamos el castigo divino y no el sacrificio divino. Y oí decir, alguien por ahí dijo lo siguiente, Dios no murió por las ranas. Así que estaba respondiendo a nuestro valor como humanos. Y esto altera el significado de la gracia porque nosotros somos peores que las ranas.
Las ranas no han pecado, no se han rebelado ni han tratado a Dios con desprecio, ni han sido inconsecuentes en sus vidas. Dios no tuvo que morir por las ranas. No son lo suficientemente malas, pero nosotros sí lo somos. Nuestra deuda es tan grande que solo un sacrificio divino podía y podría pagarlo. Hoy hay solo una explicación para el sacrificio de Dios por nosotros. No somos nosotros, son las riquezas de su gracia las cuales fueron reveladas en Jesucristo. Y además todo esto no tiene un precio con nosotros, sino que toda esta muestra de amor y esta gracia revelada en Jesucristo es gratis. Incluso no responde a nuestros méritos. Es el desborde infinito de los méritos de Jesucristo. Y de hecho, esto es lo que el divino amor, al fin y al cabo, nos muestra, que es una pasión por cautivar a pecadores que no lo merecíamos, y aún a través de este gran costo, con algo que nos hizo supremamente felices para siempre, lo cual se ha revelado a través de la belleza infinita de Jesucristo, donde Él nos mostró su amor cuando aún éramos pecadores. Y no solamente nos mostró su amor, sino que nos reveló su gracia. Y esta riqueza que hay en Jesucristo, esta riqueza que Dios muestra para con nosotros a través de su Hijo, enviándolo a sufrir y morir, y entendiendo que nosotros no teníamos méritos en los cuales podríamos jactarnos y poder decir, yo hice esto o aquello para poder salvarme. No, todo esto, toda obra depende de Jesucristo. Nosotros somos salvos por obras, pero no por la nuestra, sino por la de Él. Somos salvos por la gracia que Él nos ha revelado a través de Jesucristo. Por eso necesitamos entender que quizás pueda alguien morir por una u otra persona, pero aún así pudiera ser que nadie lo hiciera. Solamente uno. Dios mostró su amor con nosotros, en que aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Y entendemos porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tenga vida eterna. Y es solamente por medio de la redención, por medio de su sangre, en el cual nosotros recibimos perdón de nuestros pecados, y todo esto es a través de las riquezas reveladas a través de su gracia. Porque no hay méritos en nosotros, solo los méritos de Jesucristo, los cuales nos hacen justos y salvos por medio de la gracia a través del don de la fe. Que el Señor les bendiga.